públicos, el Congreso y el Poder Judicial y órganos autónomos constitucionales, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Defensoría del Pueblo, censuraron este comportamiento y las medidas anunciadas, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no acataron la instauración del gobierno de emergencia excepcional, ni las medidas anunciadas, emitiendo el comunicado oficial pertinente que corre en el folio 12. Todo ello al amparo del artículo 46 de la Constitución, y finalmente el Congreso vacó al investigado y la Policía Nacional lo detuvo en la vía pública cuando, en un vehículo oficial, se dirigía a la sede de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país para solicitar o concretar un asilo diplomático. Las referencias periodísticas son contundentes al respecto. Véase los folios 14 a 20, así como el acta de intervención policial de los folios 21 y 22. Empero, desde la perspectiva típica del delito de rebelión, lo trascendente es el acto concluyente de la lectura de un pronunciamiento y su propio contenido, las medidas anunciadas, porque en esos momentos ejercía la presidencia de la República y como tal era el jefe del Estado y además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, artículos 110 y 167 de la Constitución, el cual, por razones obvias, importaba, este aviso, el concurso de varias personas vinculadas al Poder Ejecutivo y de posibles simpatizantes. Es claro que el autogolpe en cuestión importaba, de hecho, la variación de la forma de gobierno, la disolución inconstitucional del Congreso, la deposición de quienes lo integraban, al igual de quienes formaban parte del sistema de justicia, cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se anunció. Anunciar públicamente la instauración de un tal gobierno de emergencia excepcional y especificar las medidas correspondientes a esta finalidad por quien tenía el control del Poder Ejecutivo, por lo menos importaba alterar al ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública, ejercer un acto de violencia psíquica birrelativa contra la ciudadanía desde que por su posición de poder tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden utilizar su poder coactivo con el armamento correspondiente. Así no se use para sostener este comportamiento inconstitucional, más allá de que finalmente éstas no lo obedecieron. Por la Policía Nacional. 2. Del delito de rebelión preliminar. El artículo 346 del Código Penal establece el que se alcen armas para variar la forma de gobierno o suprimir o modificar el régimen constitucional. El delito de rebelión es considerado en el Código Penal como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Es el máximo atentado al sistema constitucional. Luego, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional desarrollado por el texto constitucional, cuya protección obviamente conlleva una defensa de la Constitución, como dice Lorenzo Morillas Cueva. 1. La acción típica, o sea, el hecho en su materialidad, consiste en el alzamiento en armas como uno de los fines antes indicados. Por tanto, con uno de los fines antes indicados. Por tanto, se requiere de un alzamiento, esto es, de un levantamiento o sublevación
dirigido contra el orden jurídico constitucional, contra los contenidos constitucionales que lo fundamentan, es decir, levantarse faltando a la obediencia debida a la Constitución y los poderes constituidos. No se requiere imprescindiblemente que este alzamiento sea popularmente tumultuoso, ni que se constituya en un tumulto público. Tiene que tratarse de una irrupción violenta, hostil, intimidante y contraria al orden público constitucional debido al uso de las armas. Esta puede informarse en cualquier manifestación de fuerza que signifique hostilidades contra los poderes públicos, de romper la relación de sumisión a las leyes y autoridades legítimas. Vives Antón y Carbonell Mateu. Este alzamiento necesita de una actividad grupal, como aclara Abozo, y de una acción efectiva, de una actividad conjunta dirigida por lo que está impuesta por el tipo, la pluralidad de autores, aunque no pueda hablarse de un número determinado de autores. Balestra Fontán. Un pronunciamiento que materializa un golpe o autogolpe de Estado puede no acarrear violencia física contra las personas si no encuentra resistencia o si fracasa. Pero en cualquier caso, lleva implícita una violencia psíquica bisrelativa, en la medida que se da a entender el propósito de ejercer la violencia contra quienes no acatan el nuevo orden ilegítimo. Se exige, dice Tamarit Sumaya, actos concluyentes que intimiden a los poderes legalmente constituidos con la amenaza de usar la fuerza para conseguir los fines previstos por el tipo delictivo. 2. El alzamiento tiene que ser armado. El que se alza debe disponer de armas para afectarlas al levantamiento con idoneidad para superar a las fuerzas leales a la Constitución. El alzamiento armado puede asumir formas externamente tranquilas cuando es ejecutado por medio de la conocida técnica de la rebelión militar, cuando las armas no se han llegado a utilizar, por ejemplo, por no haber tenido oportunidad de hacerlo. En otras palabras, como dice Creus, el alzamiento debe apoyarse en la disposición de armas por los alzados o por parte de ellos. Su conceptualización, desde luego, debe tener en cuenta las nuevas formas que reviste los progresos de la técnica totalitaria, como serían los autogolpes dirigidos por el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cito a Sebastián Soler. 3. El alzamiento en armas se tipifica como rebelión cuando persigue las finalidades prescriptas en el artículo citado 346 del Código Penal. Esto es lo que caracteriza realmente la rebelión, no las características del alzamiento en armas. Entre ellas se encuentran la modificación ilegítima del régimen constitucional y la deposición, despojar del cargo a las personas que ejercen la representación del poder, impidiéndoles o que dejen de ejercer las facultades que constitucional o legalmente les han sido asignadas, o derrocamiento del gobierno legalmente constituido, el cual ha de entenderse en un sentido amplio, en los que se involucra a los órganos constitucionales que encarnan el poder público, lo que incluye al Congreso, al Poder Judicial y a los demás órganos constitucionalmente autónomos, a partir del cual se concentra ilegítimamente el poder con serio riesgo de los derechos fundamentales de la persona y del principio de separación de poderes. El marco jurídico y conceptual determinante está fijado por el artículo 43 de la Constitución, cuya base fundamental
es la separación de poderes y el respeto del orden constituido. Estas finalidades deben estar contenidas, indica Soler, como un elemento típico en el momento del alzamiento en armas. Lo punible, lo que constituye rebelión es el alzamiento para. No se requiere que los fines propuestos hayan sido conseguidos. Incluso, como dice Fontán Balestra, el logro de la finalidad perseguida no modifica la adecuación típica. A partir de lo expuesto, el delito de rebelión tiene dogmáticamente las siguientes notas características. 1. Es un delito común y plurisubjetivo de convergencia, desde que no se exige una cualidad especial del sujeto activo y su comisión tiene lugar a partir de la necesaria intervención de varias personas que confluyen en un fin común. 2. Es un delito de simple actividad y de peligro, por cuanto solo basta que se produzca el alzamiento en armas para que se consuma y perfeccione instantáneamente el hecho punible, aunque los rebeldes no hayan conseguido los objetivos o fines pretendidos con el alzamiento, pues si lo consiguen, dice Muñoz Conde, ya no serán rebeldes, sino puro poder fáctico, aunque viciado en su origen. Ello lo define como un delito de consumación anticipada, en cuya virtud se adelanta la barrera protectora que supone la sanción penal concretada en el mero alzamiento en armas, el cual es lo que hace compatible este delito con el principio de ofensividad. 3. Es un delito que subjetivamente exige dolo directo y además contiene un elemento subjetivo adicional. Es un delito de intención, de tendencia interna trascendente, de resultado cortado, visto desde el contenido de injusto, pues el agente delictivo debe conocer que realiza un alzamiento en armas y ha de actuar con una finalidad específica incorporada en el tipo penal, pero tal finalidad, como dice Iván Meine, no es necesaria para consumar el tipo y concretamente busca un resultado independiente de él. La consumación, dice Aboso, acontece con el alzamiento en armas. Cuarto considerando, preliminar. En cuanto a las formas imperfectas de ejecución y formas de participación intentada, se tiene, como ya se anotó, que el delito de rebelión es un delito de consumación anticipada. No hace falta que los sujetos, que los rebeldes consigan sus fines, solo se requiere el mero alzamiento en armas. 1. Si el alzamiento en armas no se llega a producir, pero se inicia un acto de ejecución del alzamiento, se estará ante una tentativa, ex artículo 16 del Código Penal. Su estructura lógica, enseña Creus, permite la tentativa. Pero además, si el alzamiento en armas no se produce, cabe una de las formas de participación intentada, que es la conspiración, expresamente tipificada por el artículo 349 del Código Penal, como dice Muñoz Conde. 2. La conspiración es una forma de coautoría anticipada, en cuya virtud entre dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Tiene una naturaleza de acto preparatorio. Hay una puesta en común de la ideación criminal, es una resolución manifestada de voluntad y es de algún modo un tipo de iniciación al delito, en este caso de rebelión. Se ubica entre la ideación impune y las formas de ejecución imperfecta. Se produce un adelanto de la punibilidad respecto de la tentativa y, por tanto, en relación a un tipo delictivo específico como sería el de rebelión, y en el fondo se trata de una fase inicial del delito que implica la preparación, una participación intentada de una coautoría delictiva, como aclara Bustos Ramírez. En el plano objetivo, la conspiración supone, 1,
un concierto de voluntades. No basta con el mero intercambio de pareceres. Y dos, la resolución conjunta de cometer un delito concreto, rebelión en este caso, siendo indispensable que no se llegue a dar comienzo a la ejecución del delito, pues de lo contrario se estaría ya ante una tentativa. En el ámbito subjetivo, el dolo del conspirador es único y se identifica con la realización del delito correspondiente, del delito concreto, rebelión, cuyos elementos han de ser captados por aquel. Quinto, en el subyúdice se tiene que contra el investigado Castillo Terrones, expresidente de la República, alternativamente se le atribuyó el delito de rebelión o el de conspiración para la rebelión, artículos 346 y 349 del Código Penal, cuyos marcos conceptuales ya se han fijado en los fundamentos jurídicos UPSUPRA. La Fiscalía de la Nación destacó al respecto el pronunciamiento público emitido por el investigado en la televisión del Estado, realizado el 7 de diciembre a las 11 horas con 44 minutos. En este pronunciamiento, el investigado comunicó el establecimiento de un gobierno de excepción, la disolución temporal del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, así como la convocatoria de elecciones generales para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para dictar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses y la declaración de reorganización del sistema de justicia. De igual manera, decretó el toque de queda a partir de las 22 horas de ese mismo día hasta las 4 horas del día siguiente, y que los ciudadanos que posean armamentos ilegales los entreguen a la Policía Nacional en el plazo de 24 horas, pues de lo contrario incurrirían en el delito que se establecerá en el respectivo decreto ley. El investigado, tras cuestionar la conducta y facultades del Congreso y además del Ministerio Público, Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sistema de justicia que incluyó a la Junta Nacional de Justicia, al igual que criticar a los medios de comunicación social, a lo que calificó de prensa mercenaria, corrupta y cínica, estableció, como quedó expuesto, un autodenominado gobierno de emergencia excepcional y dictó las medidas antes indicadas, al igual que efectuó un llamamiento a las instituciones de la sociedad civil, ronderos incluidos, a respaldar estas decisiones. Así consta, por lo demás, con el mérito de la denominada acta fiscal de fuente abierta del folio 8 del expediente. Sexto, es verdad que luego de la lectura del pronunciamiento público por el investigado Castillo Terrones, los demás poderes públicos, el Congreso y el Poder Judicial y órganos autónomos constitucionales, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Defensoría del Pueblo, censuraron este comportamiento y las medidas anunciadas, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acataron la instauración del gobierno de emergencia excepcional, ni las medidas anunciadas, emitiendo el comunicado oficial pertinente que corre en el folio 12. Todo ello al amparo del artículo 46 de la Constitución, y finalmente el Congreso vacó al investigado y la Policía Nacional lo detuvo en la vía pública cuando, en un vehículo oficial, se dirigía a la sede de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país para solicitar o concretar un asilo diplomático. Las referencias periodísticas son contundentes al respecto. Véase los folios 14 a 20, así como el acta de intervención policial de los folios 21 y 22. Empero, desde la perspectiva típica del delito de rebelión, lo trascendente es el acto concluyente
de la lectura de un pronunciamiento y su propio contenido, las medidas anunciadas, porque en esos momentos ejercía la presidencia de la República y como tal era el jefe del Estado y además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, artículos 110 y 167 de la Constitución, el cual, por razones obvias, importaba, este aviso, el concurso de varias personas vinculadas al Poder Ejecutivo y de posibles simpatizantes. Es claro que el autogolpe en cuestión importaba, de hecho, la variación de la forma de gobierno, la disolución inconstitucional del Congreso, la deposición de quienes lo integraban, al igual de quienes formaban parte del sistema de justicia, cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se anunció. Anunciar públicamente la instauración de un tal gobierno de emergencia excepcional y especificar las medidas correspondientes a esta finalidad por quien tenía el control del Poder Ejecutivo, por lo menos importaba alterar al ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública, ejercer un acto de violencia psíquica birrelativa contra la ciudadanía desde que por su posición de poder tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden utilizar su poder coactivo con el armamento correspondiente. Así no se use para sostener este comportamiento inconstitucional, más allá de que finalmente éstas no lo obedecieron. No es pues un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos. Séptimo, dado que aún se está en los primeros momentos de la investigación, no es posible realizar mayores precisiones acerca de los hechos realmente perpetrados. Por lo que aun cuando es claro que no se está ante un delito consumado, puede ser posible considerar un tipo de imperfecta ejecución tentativa o un tipo de conspiración. Faltan en todo caso datos más precisos que permitan definir con mayor concreción lo sucedido y la subsunción jurídico-penal. Pero lo planteado por la Fiscalía hasta el momento es suficiente para estimar una de las dos posibilidades, tentativa o conspiración. En todo caso, con las testimoniales ofrecidas por el Ministerio Público, en especial la declaración del comandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, en cuya virtud el investigador le ordenó cierre el Congreso de la República, saque a las personas que están en su interior y no permite el ingreso de persona alguna en ese recinto, así como intervenga a la señora fiscal de la Nación. Además, cuando se emitió el pronunciamiento televisivo del investigado Castillo Terrones, varias personas se encontraban en el ambiente en que propaló, en especial el doctor Aníbal Torres Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez Chino, el ministro del Interior Willy Huertas Olivas, el ministro de Defensa Emilio Bobbio Rosas, así como algún congresista. Por tanto, se presenta prima facie tentativa de rebelión o conspiración para rebelión. Sobre estas premisas es el caso examinar a continuación la medida de detención judicial preliminar planteada por la Fiscalía de la Nación. 3 de la medida de coerción de detención preliminar. El artículo 266 del Código Procesal Penal, según el decreto legislativo 1298 de 30 de diciembre de 2016, dispositivo legal que derogó la ley 23.379, artículo 2, numeral 1 de 21 de diciembre de 2000, y por tanto modificó en lo que respecta a la medida de detención judicial preliminar la ley 27.399 de 13 de enero de 2001, estipula que el fiscal puede requerir al juez de la investigación preparatoria
dentro de las 12 horas de producir la detención efectiva por la Policía Nacional, la emisión de un mandato judicial hasta por un máximo de 7 días. A estos efectos se requiere que, abro comillas, por las circunstancias del caso, se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Es de aclarar que la reforma operada por el citado decreto legislativo 1298 armonizó con las pautas normativas del Código Procesal Penal lo relacionado con las denominadas diligencias preliminares, ex artículo 330 del Código, antes con la legislación anterior al Código denominada investigación preliminar. De suerte que en principio y en lo pertinente, los preceptos sobre la detención, título segundo de la sección tercera, son los que rigen en todo ámbito de las mismas, tanto para el proceso común como para el proceso especial por razón de la función pública, específicamente los delitos de función atribuidos a los altos funcionarios, título 1 de la sección 2 del libro quinto del Código. Por tanto, es posible detener en flagrancia a un alto funcionario y luego prolongar la misma hasta por 7 días en los marcos de las diligencias preliminares. Distinto es el caso, lo que merecerá un análisis específico de la ulterior exigencia de una resolución acusatoria de contenido penal cuando corresponda, artículos 99 y 100 de la Constitución. Noveno. En primer lugar, se está ante una detención en flagrancia delictiva. El investigado Castillo Terrones, tras el pronunciamiento público, se retiró prestamente del Palacio de Gobierno y se dirigió al local de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú. Pero se le detuvo inmediatamente en camino a ese local diplomático. Los actos de tentativa de rebelión o alternativa, conspiración para rebelión, como se indicó, tuvieron lugar con toda rotundidad y la lectura del pronunciamiento en cuanto a acto concluyente fue público, de suerte que ante la frustración de la finalidad perseguida con el autogolpe, en ese mismo trance, sin solución de continuidad, se dio a la fuga, lo que incluso fue advertido por las cámaras de televisión, medios audiovisuales, situación que es de calificarse de pública y notoria, lo que conllevó a la Policía Nacional que en el acto de huida e inmediatamente a los pocos minutos lo detuviera. Ello está claramente comprendido en el artículo 259, numeral 3 del Código, que revela un supuesto de cuasiflagrancia. En segundo lugar, la detención prolongada está sujeta tanto a las características y complejidad de los hechos indagados cuanto a la existencia de peligrosismo procesal, peligro de fuga o de obstaculización bajo un estándar mínimo, cierta posibilidad. En cuanto a lo último, cierta posibilidad, es obvio que se está ante un delito conminado con una pena no menor de 10 o alternativamente de 5 años de privación de libertad y perpetrado por la máxima autoridad del Estado, lo que le confiere gravedad a los hechos, que en todos los supuestos supera el máximo de 4 años de privación de libertad. En lo pertinente, artículo 261, apartado 1, literal A del Código, según el decreto legislativo 1298. Además, concurrentemente, se da la posibilidad de peligro de fuga por el hecho de que el investigado pretendía alejarse de la persecución penal recurriendo a la figura del derecho de asilo diplomático, cuyos primeros pasos ya había adelantado, según reconoció el presidente de México y el embajador de ese país en el Perú. Así consta de las documentales presentadas en el escrito de requerimiento de detención judicial preliminar. El vehículo en el que se encontraba el investigado se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país, como consta del acta de intervención policial de Fojas 21.
Además, según los informes periodísticos, el señor embajador de los Estados Unidos mexicanos señaló que su país está dispuesto a ofrecer asilo al investigado si lo solicita. Dado lo evidente de este peligro, por ahora no es de rigor realizar mayor análisis respecto del peligro de obstaculización, tanto más si el peligro de fuga es de mayor entidad y de posible extensión que el delito de que el peligro de obstaculización. En cuanto a lo primero, es evidente que los hechos requieren, por lo menos en los primeros momentos, de una averiguación complicada, de una pluralidad de actos de investigación que demandan tanto la identificación de las demás personas necesariamente involucradas en su comisión, más aún si muchas de ellas pueden estar vinculadas al poder público de ese entonces, como de la indagación del conjunto de actos previos y posteriores al pronunciamiento que dio cuenta del autogolpe de Estado. El aseguramiento personal del investigado es indispensable a estos efectos para contar con él en el curso de las diligencias que con la mayor rapidez y rigurosidad deben realizarse. Se cumplen por consiguiente el presupuesto y los requisitos de la detención judicial prolongada en flagrancia delictiva. El plazo acordado, 7 días, es el razonable y proporcional dada la complejidad y trascendencia de los hechos investigados. En tal virtud, el recurso defensivo debe desestimarse. Así se declara. 4. De la nulidad deducida en esta sede suprema. De otro lado, el recurso de apelación fue interpuesto por la defensa del investigado Castillo Terrones, integrada conjuntamente en ese entonces por los doctores Pérez Liendo y Atencio Sotomayor, escrito fechado el 9 de este mes. El cual fue concedido, el cual fue concedido por resolución número 4 de 10 de diciembre de 2022. En esta resolución se precisó en su punto resolutivo tercero que se subrogó a los letrados personados anteriormente en defensa del investigado y se acreditó a los letrados Pérez Arroyo y Adriano Guzmán. Empero, en esta sede suprema se presentó el abogado Olivera Díaz con fecha 12 de diciembre a las 11 horas con 21 minutos e interpuso recurso de apelación contra la resolución número 2, lo que ya habían hecho los abogados Pérez Liendo y Atencio Sotomayor. Pero antes, ese mismo día, a las 10 de la mañana con 30 minutos, el doctor Olivera presentó un escrito de personación con la firma del investigado Castillo Terrones sin revocar las decisiones anteriores. Y luego, a las 11 horas con 15 minutos, presentó otro escrito solicitando se anule la resolución número 2 dictada por el juez supremo de la investigación preparatoria. Sin embargo, no solo se recibió ulteriormente la renuncia del doctor Pérez Arroyo a la defensa del investigado Castillo Terrones, sino también la última presentación de un escrito de personación en esta sala suprema por el letrado Atencio Sotomayor, firmado por el investigado Castillo Terrones, a las 16 horas con 6 minutos, por el que, subrogando las anteriores designaciones, anunció que se encargaría el doctor Atencio exclusivamente de la defensa de este último. En consecuencia, ha de entenderse que la defensa del investigado Castillo Terrones corresponde al doctor Atencio Sotomayor, por lo demás, en la audiencia de apelación, así lo ratificó el propio investigado. En cuanto a la nulidad planteada en el escrito presentado por el doctor Olivera Díaz, es de precisar que este escrito se presentó cuando ya se había interpuesto el recurso de apelación contra la resolución número 2 de 8 de diciembre de 2021, materia de impugnación. Luego, no es procedente deducir una nulidad de actuados
contra una resolución ya impugnada y materia de revisión por esta Corte Suprema. Como se sabe, las partes no pueden sustituir los medios impugnatorios que la ley franquea, incluso que en su lite ya se utilizaron, por remedios o artículos de nulidad de actuados, tanto más si por el recurso es posible solicitar que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error, como prevé el artículo 355 del Código Procesal Civil. En el recurso de apelación del 9 de diciembre, el petitorio fue revocatorio, no anulatorio. En todo caso, y pese a que tal pretensión no ha sido ratificada por el letrado Atencio Sotomayor, en el fundamento jurídico octavo leído, ya se indicó la viabilidad constitucional y legal para disponer la detención policial en flagrancia delictiva y luego para requerir la detención judicial preliminar hasta por 7 días. Se trata de medidas provisionalísimas con fin de aseguramiento tanto de la persona del aprehendido como para realizar las diligencias más urgentes para el esclarecimiento de lo sucedido. La flagrancia delictiva es una circunstancia objetiva para la detención policial y luego los requisitos del artículo 266 para la detención judicial preliminar. La condición de alto funcionario solo exige la necesidad de una resolución acusatoria del Congreso de contenido penal antes de la formalización de la causa penal. Las diligencias preliminares no están incursas en la formalización de la investigación preparatoria, como se dejó expuesto en el Auto Supremo 131-2022 Suprema de 18 de noviembre último. 5. De las costas. Duodécimo. En cuanto a las costas de aplicación al artículo 497, apartado 1 del Código, no cabe su imposición por tratarse de un auto interlocutor. Decisión. Por estas razones, 1. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado José Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia de FOCA 75 de 8 de diciembre de 2022. En consecuencia, confirmaron el citado auto de primera instancia. Segundo, declararon improcedente la solicitud de nulidad del indicado auto de primera instancia. Tercero, dispusieron, como se está haciendo, se lea inmediatamente este auto en audiencia pública, se notifique con celeridad y se publique en la página web del Poder Judicial. Ordenaron se transcriba en el día la presente ejecutoria al Juzgado Supremo de la investigación preparada al que acto seguido se le enviarán las actuaciones, registrándose sin costas. Intervino el señor Coaguila Chávez por vacaciones del señor Luján Túnez. Hágase saber a las partes. Firmaron San Martín Castro, presidente, Altabás Cajat, Sequeiros Vargas, Coaguila Chávez, Carvajal Chávez. Ha quedado así leído este auto supremo que absuelve el recurso de apelación interpuesto. Esta audiencia ha concluido. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
En un mundo donde el saber